Bueno, el dinero como tal es un medio de intercambio que por lo general se presenta en forma de billetes o monedas y realmente es aceptado por toda una sociedad con el fin de realizar el pago de bienes, servicios o pues cualquier otro tipo de obligaciones. Dentro de las funciones del dinero está que pues debe ser un medio de pago válido pues en cierto país o en cierta región determinada. Además debe ser una unidad de cuenta, ¿eso qué quiere decir? Que permita expresar el precio de los bienes y servicios, o sea que se pueda decir si son tantos pesos, tantos dólares, en fin. Y asimismo debe ser un depósito de valor que permita pues realmente ahorrar y acumular como la riqueza para conservarla. Dentro de las características está el tema de la estabilidad, la durabilidad, la portabilidad, divisibilidad y demás características que básicamente se resumen en que es algo que nosotros podemos tener, que debe ser aceptado por todos y a su vez debe ser algo como generalizado, que todos conozcamos el valor en sí. El objetivo que tiene el dinero principalmente es calcular cuánto valen los diferentes bienes, servicios, obligaciones, demás que en una misma unidad, es decir, que todo el mundo la conozca y pues al ser un activo como tal el dinero lo que permite es mantener la riqueza y pues que tanto las personas como las familias, empresas u otras entidades suelen mantener parte del matrimonio en forma de dinero, no tanto como en bienes o en servicios, sino más que todo en forma de dinero. Respecto de la política monetaria, esto se define como un conjunto de medidas mediante las que pues, un banco central busca cumplir ciertos objetivos que se plantean de forma específica, principalmente tomando como ejemplo como el tema de mantener una inflación baja y pues que sea estable, que no sea fluctuante. Las funciones que tiene la política monetaria es básicamente preservar la capacidad adquisitiva que tiene una sociedad y asimismo en coordinación con la política económica general se busca estabilizar el producto y el empleo en niveles sostenibles a largo plazo. Dentro de las características de la política monetaria está que existen dos tipos principales, que es la expansiva y la restrictiva. La expansiva aumenta la cantidad de dinero en circulación con el fin de estimular la inversión y el crecimiento, y la restrictiva reduce la cantidad de dinero con el fin de controlar la inflación. Asimismo, como tal, el objetivo de la política monetaria es alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable, como lo mencioné anteriormente, y lograr que un producto crezca alrededor de su tendencia a largo plazo. Básicamente, esta sería la única manera que se encuentra de lograr un crecimiento sostenido que genere empleo y mejore el nivel de vida de pues, la población en la que se está aplicando dicha política. Bueno, como tal, el modelo ISLM es una herramienta que se utiliza pues, para analizar la economía como tal en un plazo muy corto, es decir, a corto plazo. Este modelo como tal se ve afectado por la política económica, que pues básicamente se compone entre la política fiscal y la política monetaria. En corto plazo, la política fiscal se refiere básicamente a lo que es el gasto público e impuestos, y la política monetaria se encarga de la tasa de interés, que influyen pues, directamente en la posición de las curvas IS y LM dentro del gráfico de modelo ISLM, lo que pues significa que estos cambios en las curvas impactan la producción, el empleo y la tasa de interés. Sin embargo, ¿qué podemos decir? Que la efectividad de las políticas depende de la interacción entre las dos curvas, lo que quiere decir que si la curva LM es plana, es decir, que la demanda de dinero sea muy sensible a la tasa de interés, la política monetaria tendrá un mayor impacto. Por el contrario, si la curva IS es plana, lo que significaría que la inversión es poco sensible a la tasa de interés, la política fiscal tendrá un mayor impacto. En un largo plazo, este modelo que estamos mencionando perdería relevancia, porque pues básicamente la economía tiende a alcanzar en pleno empleo, un contexto en el que la política económica se centra en el control de inflación y la estabilidad económica, y la política fiscal puede influir en la composición del capital e inversión, impactando el crecimiento económico a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el modelo ISLM tiene pues varias limitaciones, ya que no considera factores como la oferta agregada, la inflación, las expectativas y la incertidumbre que representa un pensamiento más a futuro. Además que pues las políticas económicas tienen efectos distributivos que deben ser, pues por lo que deben ser diseñadas con un enfoque digamos un poco más integral, considerando que pues hay interacciones entre política fiscal y monetaria que tienen efectos a corto y largo plazo al mismo tiempo. En el tercer punto, pues hablaremos de, con base en los análisis anteriores, vamos a identificar la incidencia en la política monetaria y en la política fiscal. Bueno, de por sí, el ejemplo, bueno, en esta parte solo vamos a explicar con ejemplos de lo que pusimos en el documento para no centrarnos solo en eso. Bueno, empezamos explicando cómo la política monetaria y fiscal son dos herramientas que los gobiernos utilizan para influir en la economía. Son como dos palancas que controlan la velocidad y la dirección de un tren.
Para explicar la política fiscal se centra en el gasto público e impuestos, que es como el maquinista que controla la velocidad del tren. Al aumentar el gasto pues, público o reducir los impuestos es como acelerar el tren, que sería más dinero en manos de las personas y pues de las empresas que impulsan la demanda y la producción de por sí. Pero al reducir el gasto público o al aumentar, es como frenar el tren, que sería menos dinero disponible, que reduce pues como, así como aumenta, puede reducir la demanda y la producción. La política monetaria se centra en la oferta monetaria y las tasas de interés. Es como el conductor que controla la dirección de un tren. Pues al aumentar la oferta, sí, al aumentar la oferta monetaria o reducir las tasas de interés, es como pues cambiar el tren a una vía más rápida, con más dinero en circulación, pues que facilitaría los préstamos y estimularía la inversión. Pero al reducir la oferta monetaria o aumentar las tasas de intereses, pues es como cambiar el tren a una vía pues más lenta, que esto nos trae consecuencias como menos dinero en circulación, encarecer los préstamos y frenar la inversión. El cuarto punto nos dice que ejemplifiquemos a través de un modelo de simulación las variables que componen el modelo. Bueno, para esto creamos como una empresa imaginaria que se llamaría Econolandia. Sería como un recorrido por el modelo IS y LM. Bueno, imaginemos que Econolandia es un país con pues, una economía que podemos analizar con el modelo IS y LM. Este modelo pues, nos ayuda a entender cómo la interacción en el mercado de bienes y servicios y cómo es el mercado pues, monetario. Nos dan como tres variables, que la primera variable sería el punto de equilibrio. Bueno, el punto de equilibrio en Econolandia está en el equilibrio, que sería la curva IS y LM, que se cruzan en un punto. Eso significa que la producción y la tasa de intereses están a un nivel estable. En este punto la oferta y la demanda se equilibran tanto en el mercado de bienes como en el mercado del dinero como tal. La política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva pues, nos dice básicamente que es el gobierno de Conolandia que decide aumentar el gasto público. Esto es como acelerar el tren de la economía. Otro sería aumentar el gasto, que sería la demanda agregada, la cantidad total de bienes y servicios que la gente quiere comprar. Aumenta esto a una curva de IES hacia la derecha. El resultado es un aumento de la producción y también es un aumento en la tasa de interés. Pues eso quiere decir que más gente quiere comprar como tal, que genera una mayor producción, pero también aumenta el dinero, lo que hace que se eleve la tasa de interés. También tenemos la política monetaria expansiva, que se centra eh, en decidir aumentar la oferta monetaria. Esto es como cambiar de tren a una vía más rápida. Como se le explicó en el tercer punto, el aumento de la oferta del dinero se vuelve más barato y lo que reduce pues, las tasas de intereses. Esto pues, se desplaza hacia la derecha. En el aumento de la producción y es la tasa de intereses, más dinero disponible hace que se gaste más, lo que aumenta la producción pero reduce la demanda de dinero, lo que hace que baje la tasa de intereses. Y como última, y como última parte, pues tenemos esta gráfica que nos habla sobre la política fiscal. Es como, en resumen, de la política fiscal expansiva, que sería el aumento o reducir el impuesto, que sería aumentar la producción y las tasas de intereses. Y también que la política monetaria básicamente es expansiva, se basa en aumentar la demanda del dinero o reducir las tasas de intereses, lo que lleva a un aumento de producción y a disminuir las tasas de intereses. Este modelo nos muestra cómo la política del modelo, las políticas del gobierno y el Banco Central pueden influir en la economía de manera significativa. Y aquí podemos ver el modelo IS y LM. Bueno, en la pregunta de actualidad tenemos el crecimiento económico a base de otras entidades y a base de otros países. A base de otras entidades hablaré yo. ¿Qué es el crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico de un país de por sí se mide por el aumento de su producción económica, generalmente a través de su Producto Interno Bruto. Bueno, hablaremos como el del 2023, 2024 y proyección a 2025. En el 2023 la economía de Colombia creció en un 0.6% en comparación con otras entidades. Colombia se encuentra en el puesto 43 de la economía mundial por el volumen del Producto Interno Bruto, pero igualmente esto de países a nivel mundial lo hablará mi otra compañera. Como siguiente vamos a medir, a decir los factores que determinan el crecimiento económico,
pues, son 7, bueno, de hecho hay más, pero pues aquí es un resumido, es un poco de todos esos factores que se encuentran. El primero es la capital físico e infraestructura, el segundo es la capital humana y educación, el tercero es las políticas estructurales, el cuarto son las políticas de estabilización, el quinto son las condiciones externas, financieras, perdón, el sexto condiciones externas, el séptimo factores culturales e institucionales. Y pues un mini resumen de todo lo que se habló. Bueno, ¿qué es el capital físico o infraestructura en el crecimiento económico? Bueno, la infraestructura pues, de Colombia se refiere a las obras públicas como tal, instituciones y sistemas que permiten el desarrollo social y económico del país. Algunos componentes de la infraestructura son vías terrestres, que son como las vías terrestres, el ferrocarril, que sería como el metro, tanto de Medellín como el que se está construyendo, ese es un capital de infraestructura. Los alcantarillados, las telecomunicaciones, los gasoductos, los oleoductos, las líneas eléctricas, aeropuertos, centrales de generación eléctrica, entre otros que pues por supuesto hay muchísimas más. Bueno, en el 2019 el Foro Económico Mundial ubicó a Colombia en el puesto 81 y como podemos ver estamos en el puesto 41 de 2023 en infraestructura entre los 141 países. Pues no es como algo tan negativo ni tan positivo porque pues es un puesto elevado en el 2019, claro está. Las cualidades de la infraestructura vial y ferroviaria fueron los componentes más problemáticos como tal. La deficiencia pues, de infraestructura puede afectar el desarrollo del país al contribuir a la pobreza y limitar el crecimiento industrial. Pues como sabemos, pues Colombia es como un país como que bajo en todas esas condiciones de infraestructura, ya que es un país que se puede decir que el gobierno no le mete mucho empeño, ¿cierto? Bueno, en el 2024 el presupuesto total destinado a la inversión pública en Colombia creció en un 17.4%, pasando por los 83.200 billones en el 2023 a 97,7 billones. Fue un gran aumento, como podemos ver. Las principales fuentes de financiamiento de la infraestructura de transporte en Colombia son la banca local, que fue un 38%, la banca institucional un 24%, el mercado de capital, que fue un 8%, y la banca multilateral, que fueron los fondos de deuda y los fondos de deuda de un 10%. El siguiente es el capital humano y la educación. Bueno, en esta realizamos como una tabla basándonos en la información que nos mostraba pues la página como del capital humano y la educación. Bueno, la educación en Colombia y pues el capital humano en Colombia, porque claramente. Bueno, la definición de la educación en Colombia se define como el proceso de formación personal de uno mismo, cultural y social, que busca el acceso al conocimiento, eh, la ciencia, la técnica y los valores de la cultura. Mientras que el capital humano en Colombia se define como es el recurso valioso que genera conocimiento y mejora el desempeño institucional. En Colombia, pues, sí, la prioridad de la educación en Colombia. En Colombia, pues se ha priorizado la educación para mejorar la prosperidad económica y social del país. Y en cambio, en el capital humano, la prioridad es que en el 2020 Colombia obtuvo un puntaje de 0.60 en inversión de capital humano. Pues es como un promedio de que sí y que no. Los desafíos que se viven como tal en el capital humano, en la educación, perdón. En el sistema educativo colombiano se enfrenta a desafíos como la mala calidad de educación, porque pues por muchos lados hemos escuchado a gente diciendo como, no, es que en Colombia no les enseñan tal cosa, o no, no, la educación en Colombia es fea, o sí, o sea, en Colombia no se aprende según las demás. Bueno, las brechas de rendimiento académico y falta de acceso a recursos educativos adecuados. Mientras que los desafíos del capital humano son la interrupción de los procesos de aprendizaje que pueden profundizar la inequidad educativa. Bueno, también se mencionaban las políticas estructurales. Bueno, las políticas estructurales de Colombia básicamente son bueno, son esas que son como la reforma laboral, que se modificó la jornada diurna de trabajo en el 2025, que comenzará desde las 6 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde. Pues esto hace que Colombia tenga la jornada laboral diurna más corta de toda la región. También nos habla de la reforma pensional que básicamente busca garantizar el acceso a ingresos para la protección durante la vejez, incluso si la cotización no permite acceder a la pensión. Un plan financiero. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyecta un déficit de un 5.3% del Producto Interno Bruto para el 2024, que básicamente hablaría del año pasado a este año. Crecimiento económico.
La OCDE estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto, del PBI, del Producto Interno Bruto de Colombia, será, o sea, fue de un 1.8 en el 2024 y se estima que para el 2025 sea de un 2.8. La inversión extranjera directa. En el segundo trimestre del 2024, Colombia recibió en dólares 2.841 millones por inversión extranjera, lo que equivale pues a un 2.7 del Producto Interno Bruto trimestral. Por último, podemos decir que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OECD ha planteado que Colombia pues, le recomienda para reducir la evasión y la elusión fiscal. También ha destacado que el país sigue enfrentando altos niveles de pobreza y desigualdad en ingresos. Pues eso no es como una super noticia porque todos ya lo sabemos. Seguimos con las políticas de estabilización. Bueno, las políticas de estabilización en el 2024 Colombia se espera que tenga un crecimiento económico bajo, lo que permitiría que la inflación se acerque a su meta. En el segundo semestre la economía se acelerará y en el 2025 alcanzará niveles sostenibles, se proyecta para el otro año claramente. En cuanto a las políticas de estabilización, se espera que el Banco Central reduzca sus tasas de interés a partir de finales de este año. Las políticas de estabilización en Colombia en el 2024, que fueron las que se vivieron este año, porque pues, ya se está acabando, que fue el crecimiento económico, que se proyecta un crecimiento económico de 1.4. Su inflación se esperó que la inflación se siga reduciendo y sus tasas de intereses busca que el Banco Central reduzca las tasas de interés a partir de finales de este año, o sea, ya en menos de nada se espera que sus tasas de intereses bajen. Bueno, el programa de estabilización económica combina políticas fiscales, monetarias y cambiaría pues para bajar la inflación o mejorar pues los balances de pago como tal. Las condiciones financieras. Bueno, para las condiciones financieras en el 2024 se caracterizan por pues, el crecimiento económico como tal. Se esperaba que la economía colombiana creciera en 1.5% en el 2024, ligeramente por encima de la tasa de crecimiento potencial del 2.9%. Como tal, en la inflación en Colombia cerrará este año en 5.4% y descenderá para el 2025 a un 3.8%. Las tasas de intereses, pues como ya se han venido hablando, las tasas de intereses se espera que el Banco de la República las siga reduciendo a sus tasas de intereses, lo que impulsaría pues la demanda de crédito como tal. Las tasas de cambio, se espera que el Banco de la República pues siga reduciendo sus tasas, pues no, se espera que las tasas de cambio se mantengan una ligera tendencia de depreciación, que son hacia abajo. El fondo de inversión colectiva, los activos de fondos de inversión colectiva abiertos de impacto de permanencia alcanzaron los máximos históricos como tal. El déficit fiscal y la deuda pública, los niveles del déficit fiscal y la deuda pública del gobierno nacional siguen como tal siendo muy elevados. El déficit, el Banco de la República pues continuará monitoreando el panorama de estabilidad financiera para garantizar el adecuado funcionamiento de la economía como tal. Las condiciones externas como tal para el crecimiento económico. Las condiciones externas de Colombia para el 2024, en el 2024, perdón, se garantiza por el comercio exterior. Esto quiere decir que en septiembre del 2024 las exportaciones de Colombia disminuyeron un 0.9% en comparación con el mismo mes del año pasado, que fue el 2023. La inversión extranjera directa. Bueno, en el segundo trimestre del 2024 se recibieron 2.841 millones en inversión extranjera directa, lo que equivale a un 2.7 del Producto Interno Bruto trimestral. La inflación, bueno, el grupo de conjuntura económica prevé que la inflación en Colombia oscilará entre el 4.9% y el 6.1% si la tasa política no baja en el 12%. También hablaremos de las perspectivas económicas que para el 2024 y 2025 son inciertas debido a que los factores externos como el desempeño económico de China, las tensiones geopolíticas mundiales y las trayectorias de crecimiento de política monetaria de la economía avanzada. También tenemos los factores culturales e institucionales que también afectan el crecimiento económico del país como tal. En Colombia, pues como todos sabemos, es una gran diversidad cultural e institucional que se refleja en su internacional y variedad lingüística. También nos basamos en la diversidad cultural, que en Colombia es un país multitécnico y pluricultural, donde consiste en más de 100 poblaciones como indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y otras comunidades. Además, se hablan 68 lenguas, entre ellas el castellano, 65 lenguas de indígenas, palenqueras y romani.
También tenemos manifestaciones culturales, que son como Colombia cuenta con diversas manifestaciones culturales, que son como el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros, el Festival de Leyenda, Vallenata, eh, las de Semana Santa, que son todas las procesiones. eh, Claramente donde más se celebran son en Popayán y la Feria de las Flores en Medellín. También tenemos que el sector cultural de Colombia abarca desde industrias culturales y archivos, bibliotecas, museos, hasta ámbitos lingüísticos patrimoniales, como todos los conocemos. Y en tanto en políticas culturales, las primeras políticas culturales en Colombia se originaron a partir de planes de estudio, fomento, la protección y el patrimonio cultural. Y por último terminamos que el crecimiento promueve pues el desarrollo humano, ya que las bases de recursos se amplían. A su vez, mayor desarrollo humano genera más crecimiento, ya que el desempeño económico, ya que mejora el desempeño económico. Bueno, el crecimiento económico en Colombia para el 2024 se estimó en 1.8 y en 2025 a un 2.8, lo que quiere decir que subiría 1%. En la demanda interna será el principal motor de este crecimiento. En cuanto a su demografía, el crecimiento de poblacional de Colombia se desacelera y se proyectará en un techo de población para que se alcance como en el 2051 más o menos. En cuanto a la inflación en septiembre del 2024, como se habló anteriormente, la variación mensual del IPC fue de 0.24 y la variación del año corrido en 4,58 y la anual de 5.81. En cuanto al comercio y consumo, pues las compras con tarjeta como tal mostraron una caída más suave que a principios del año 2023, que fueron los grupos menores de ingresos mostraron mayor resiliencia, mientras que los de ingresos altos enfrentaron mayores retos en su consumo. Y pues a continuación mi compañera les hablará sobre el crecimiento económico como tal en comparación a otros países. Bueno, vamos a hablar del crecimiento económico de Colombia comparado pues con otros países en 2024. Hay que tener en cuenta que en 2024 se presenta un ambiente económico que tuvo tanto obstáculos como oportunidades, ya que pues es un contexto global que se maneja muy desafiante y sobre todo muy fluctuante. Al comparar el crecimiento económico de nosotros como Colombia pues con el de otros países, podemos observar que hay varios aspectos que resaltan sobre todo un esfuerzo que ha presentado Colombia pues con el fin de poder avanzar en este tema. Para comenzar, pues es importante reconocer que la economía colombiana ha mostrado un crecimiento moderado en 2024, sin embargo, pues hay que tener en cuenta los factores globales como inflación, pues el tema de la guerra de Ucrania, tensiones comerciales entre potencias, que pues han afectado a muchos países. En América Latina como tal, Colombia ha mantenido una tasa de crecimiento positiva, aunque inferior pues a la de años anteriores, y pues esto se debe en buena parte a que las políticas de control de inflación implementadas por el Banco de la República y las reformas fiscales impulsadas por el gobierno buscan consolidar la estabilidad económica y atraer una inversión extranjera. Ahora bien, pues si llegamos a comparar como tal a Colombia con otras economías emergentes, vemos que hay muchos otros países de la región que también han enfrentado pues diferentes dificultades. Sin embargo, pues hay países como México o Brasil que han logrado unas cifras de crecimiento más altas que Colombia, en gran parte pues debido al tamaño del mercado que ellos manejan y pues asimismo de los tratados comerciales y capacidad de atraer inversiones en sectores estratégicos como pues el sector automotriz o la industria energética. En el caso de México, el hecho de que esté tan cerca de Estados Unidos y la participación entre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ha permitido que pues este país se beneficie de la relocalización de diferentes industrias, que pues ha sido una tendencia global que ha favorecido pues a unos países más que a otros. Asimismo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el crecimiento de Colombia, nos podemos dar cuenta que ha sido impulsado principalmente por sectores como tecnología, turismo y el tema de las energías renovables. Bogotá y Medellín han comenzado a consolidarse como centros tecnológicos en la región, atrayendo básicamente lo que es el tema de la generación de empleo en el sector digital. Sin embargo, pues estos sectores están creciendo y aún se requiere pues una mayor inversión en cuanto a infraestructura y educación en los temas para poder competir con otros países con pues, economías un poco más diversificadas como pueden ser, digamos, Chile o Perú, quienes pues también han puesto un énfasis muy importante en el desarrollo tecnológico y en el tema de la diversificación de las exportaciones. Asimismo, pues tenemos que también mencionar el tema del comercio exterior, que ha jugado un papel muy importante en el crecimiento económico de Colombia. Y pues a pesar de que hemos logrado aumentar las exportaciones en sectores como el sector agrícola o la industria energética, dependemos en gran medida de materias primas, especialmente como petróleo, pues que hay que tener en cuenta que el precio del petróleo es muy volátil en el mercado internacional
¿Y esto qué significa? Que esta dependencia nos limita en la capacidad de mantener un crecimiento constante en comparación con pues, países que tienen una estructura exportadora un poco más diversa. A pesar de esos retos que hemos mencionado, la economía colombiana sigue mostrando pues una resiliencia muy buena, ya que pues en el ámbito de políticas sostenibles, Colombia ha dado pasos muy importantes desde el cumplimiento de compromisos ambientales, especialmente con el tema de la transición de las energías que empleamos actualmente a energías más limpias y asimismo la reducción de las emisiones de carbono que estamos causando en este momento. Este enfoque ha permitido básicamente que se reafirme cada vez más el compromiso con el medio ambiente y se ha convertido pues en una estrategia económica a largo plazo, ya que pues esto nos permitiría atraer futuras inversiones en cuanto a energía verde, ya que pues nos hemos dado cuenta que Colombia tiene muy buen potencial en este sector. Todo esto nos lleva a decir que pues a pesar de que el crecimiento económico de Colombia en este año, en el 2024, ha sido pues modesto, moderado en comparación con otros países de la región cercana de América Latina, pues nosotros hemos sentado bases para un desarrollo sostenible y diverso. Colombia que necesita continuar con políticas que promuevan esta inversión, que estamos manejando la innovación y la educación sobre todo, con el fin de fortalecer sectores estratégicos y reducir la dependencia de los recursos naturales no renovables. ¿Para qué? Para que pues podamos competir a nivel regional y global y garantizar pues un futuro próspero y estable para las generaciones que vengan más adelante en cuanto al tema económico.